No tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar esta charla. Es un poquito, bueno, complicado. Ahorita no estoy viendo a nadie, solamente a mí mismo. Así que voy a tratar de hacer una empatía así virtual con todos, tratando de ver si realmente me están escuchando. Y el tema bueno, que he elegido es un tema que creo que se está tratando en diferentes lugares, pero tiene que ver lógicamente mucho con los tiempos que estamos viviendo, que son referidos a la pandemia. Pero y la pandemia o poder enfrentar a la pandemia exige justamente que nosotros desarrollemos una serie de recursos emocionales y que al final de cuentas son desafíos, pero ya estos desafíos emocionales en la cual tenemos que tratar de resolverlos, afrontándolos con todos los recursos que podamos tener. Están referidos pues a los padres, están referidos a los maestros, están referidos justamente a los mismos estudiantes. ¿Y cuál es la mejor manera de poder hacerlo? Y la pandemia, pues las pandemias no son nuevas dentro de la historia de la humanidad. La más reciente que hemos tenido antes de esta del COVID-19 ha sido en 1918, con la famosa gripe española. Bueno, su nombre de gripe española no es porque la pandemia se haya originado en España, sino porque se hizo mayor difusión en ese país. Algunos dicen que se originó en Estados Unidos, otros dicen que se organizó en China. Bueno, no hay mucho acuerdo al respecto. El asunto es que esta pandemia de la gripe española duró aproximadamente unos 2 años y trajo como consecuencia alrededor de 50 millones de fallecidos. Y es una cantidad realmente significativa, considerando que la población en ese entonces era de 1.800 millones, la población mundial. Bueno, en la actualidad tenemos más de 7.000 millones de habitantes. Y esto, claro está, va a seguir aumentando, va a seguir creciendo. La pandemia existe otra todavía pandemia más antigua, que fue la pandemia de la peste negra o la peste bubónica, que también significó un cambio estructural dentro de la historia, donde el centro realmente, donde las luchas que se daban, no es como ahora, pues es que existen vacunas, existen diferentes recursos médicos. En ese entonces no había nada de esto y la pandemia se expandía de manera bastante rápida porque ellos mismos la propagaban. Vieron que casos en batallas en que arrojaban con catapultas pues los mismos cuerpos de la gente infectada. Y esto hacía que cada vez la pandemia se diera más o se extendiera mucho más. Y aunque ustedes no lo crean, pues esta pandemia de la peste bubónica, que fue hace ya prácticamente a inicios ya o terminando la Edad Media, todavía encontramos algunos focos en el mismo Estados Unidos, en África. Y las pandemias se dan de esa manera. Con el COVID-19, probablemente tenemos más recursos, pero también eso implica que el ser humano tiene que, tiene que enfrentarse de alguna manera a o manejar recursos psicológicos para poder afrontarla. La dificultad que existe es que tenemos situaciones de mucho riesgo y que al parecer no todo el mundo quiere vacunarse, lo que va a hacer que se retrase aún más o perdure por más tiempo esta pandemia. Una de las cosas bueno, uno de los experimentos que recuerdo haber leído, es aquel que se hizo con un ciervo
en la cual estaba cerca, o se colocó cerca a un león en las sabanas africanas. Y cuando el ciervo ve al león, pues comenzó a sentir mucha ansiedad, ¿no? Existen algunos marcadores al respecto. Y el ciervo comenzó a correr, corría y corría. Bueno, el león parece que no lo siguió, pero apenas desapareció el peligro, el ciervo dejó de sentir ansiedad. A diferencia del ser humano, desapareció el peligro real. Uno deja de sentir ansiedad. En el ser humano no es así. Se asocian muchos factores desencadenando pues estados ansiógenos bastante altos, fruto justamente, porque la ansiedad es una respuesta emocional en situaciones de estrés, fruto de este estrés, y la manera como vamos a afrontarlo es lo que nosotros, o lo que nos llama a realizar justamente esta charla. Esta charla he querido dividir en dos aspectos, ¿no? Una parte que es netamente psicológica, una parte netamente emocional, más emocional, y la otra parte que vamos a hacerla de manera cognitiva. Vamos a hacer un ensayo al respecto porque creo que en estos tiempos y con todas las noticias falsas que se dan, pues es necesario. Quiero mostrarles unos aspectos de unas publicaciones, pero antes, bueno, antes de mostrarles algún cuadro, tenemos que considerar que en esta pandemia pues, bueno, hay un impacto emocional de parte de todos nosotros. Algunos son más conscientes, otros demoran más en reaccionar, pero siempre están presentes y que tiene que ver mucho con nuestro pensamiento, emociones, sensaciones. Y si esto se da justamente por amenazas reales que puedan existir. En esta pandemia muchos han perdido familiares y algunos han podido salir adelante, otros no han podido hacerlo y han desarrollado algunos cuadros depresivos o unos niveles de estrés bastante alto que les ha sido muy difícil poder administrar, digamos, administrar estas emociones que siempre necesitan generalmente de un apoyo. Nosotros somos seres eminentemente sociales. Y como seres sociales que somos, nosotros siempre necesitamos de las otras personas. Y imagínense, después de mucho tiempo, pues, estar en contacto con otros, estamos realmente confinados y parcialmente podemos salir en este momento. Algunos se visualiza que los escolares van a poder regresar a las escuelas, pero no deja de generar temor en muchos padres. Y eso es lo que se está manejando en la actualidad. Este es un cuadro del MINSA, de mayo del 2020, ¿no? Y si ustedes comienzan a observar aquí, el estrés y la ansiedad o depresión ocupan básicamente los primeros lugares. El estrés, estamos hablando, son llamadas que hacían para consultar qué podían hacer. Más de 20,000, el 82%, y la ansiedad también 3,000, como el 12%. Los otros motivos que tienen que ver con algún tipo de dificultad, no siempre es un trastorno. Dificultad, pues, entre 378, con, bueno, problemas de habilidades sociales, violencia familiar, problemas con la sexualidad o violencia con la mujer, pareciera que estuvieran en los últimos lugares por la importancia que se dio con la aparición justamente de la pandemia, que comenzó a generar mucho, pero bastante temor en todas las personas, hasta la actualidad. Pero la mejor manera, pues, de afrontarles es que todos se ayuden, todos se apoyen con lo que siempre corresponde, respetando todos los protocolos desde el lavado de manos, que eso es fundamental, y crear ambientes favorables dentro del hogar.
que no permitan que la ansiedad justamente crezca. Pero para esto, a ver, ahí está. Debemos considerar este temor que menciono, este estrés, ansiedad, como un continuo. Y este continuo va desde algunos temores, molestias, digamos, desajustes que podemos tener dentro de los diferentes grupos en los cuales estamos, o diferentes actividades, hasta respuestas muy desadaptativas y que comienzan a convertirse en crónicas. Ahora, ¿cuál es el punto central de que algo se convierta en patológico? Es un poco difícil, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en que a veces nosotros hacemos algo patológico cuando realmente no lo es. Y simplemente pues hay que manejarlo, enseñar a administrar las emociones a las personas. Uno de los mayores problemas son las alteraciones del sueño o vivir en desesperanza. Y a veces no ayuda también en la situación política, económica, que comenzamos a sentir en qué va a ser en el futuro. Y eso también aumenta mucho los estados de ansiedad. Y lo que más influye, claro está, siempre es los aspectos económicos. Las fuerzas económicas influyen bastante en la mayoría. Pues todo esto viene determinado por unas situaciones de estrés. El estrés siempre hay que verlo como como condiciones que se puedan presentar y que a veces no siempre pues es desfavorable. Vamos a hablar más adelante un poquito sobre lo que es un estrés positivo o un estrés negativo. Por consiguiente, la administración de nuestras emociones va a ayudar mucho a que nosotros podamos realmente ajustarnos y adaptarnos a esta situación, a que despeguemos o simplemente nos mantengamos dentro de un continuo, pero más que nada para el lado derecho, donde están las respuestas disfuncionales. Depende mucho de la administración que nosotros hagamos, de ese ambiente familiar que podemos desarrollar en casa. Y mientras más tranquilidad hay en la casa, mejor nos sentimos todos. Mientras menos incertidumbre exista, nosotros vamos a saber a qué atenernos, por dónde caminar, a dónde ir. Pero si existen muchas dudas, va a ser un poco complicado también este camino. Y va a aparecer mucho miedo, mucho temor, que desde ya pues siempre se da, ¿no? Y yo hace un rato pues mencionaba de las pandemias que habían ocurrido, una de las pandemias que habían ocurrido a través de la historia, pues uno se pregunta qué emociones habrán sentido en ese entonces ellos, ¿no? ¿Cómo lo habrán solucionado? Básicamente en ese entonces estaba basado mucho en aspectos religiosos. Eso, claro, en este momento ya no se da, pero en ese entonces pues se atribuía que muchas de las enfermedades que se presentaban eran por castigos divinos. Por ahí a alguien se le ocurrió también que a veces habían fallas geológicas por donde salían unos gases que eran gases del infierno y que eso justamente había envenenado a la gente. Pero son creencias irracionales que se tenían en ese entonces. Muchas de las creencias irracionales que se mantenían en ese entonces, muchas de las creencias que se mantenían en ese entonces no ayudaron mucho. Pero supongo que con el desarrollo de la psicología y toda la tecnología pertinente, podemos hacer y dar mejor respuesta a una situación como la que estamos viviendo. Hay mucha gente que está saliendo adelante, se está reinventando en sus negocios, como personas, y aquí entra en juego justamente lo que es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de enfrentar la adversidad y convertir el algo favorable para cada uno. Y la resiliencia, pues, esta capacidad, mientras más la desarrollemos, es mejor.
Y con la resiliencia siempre va a acompañar algún humor. Esa es la única manera a veces de enfrentar. A veces hay mucho dolor y hay que respetar el dolor cuando hay una pérdida. No todos tenemos la misma manera de enfrentar el dolor. No todos tenemos o enfrentamos el dolor en la misma forma. A nosotros, no a todos les dura igual. Algunos lo hacen de manera más adaptativa, de manera más rápida, otros les cuesta más y necesitan mayor apoyo. Entonces, haciendo una pequeña diferencia entre el estrés y lo que es la ansiedad, cuando hablamos de estrés son las demandas ambientales, que puede ser en el trabajo, pueden ser laborales, para un niño puede ser en la escuela, en sus hogares, para los padres, cómo adaptarse a esta nueva situación, porque muchos padres ya están regresando a sus centros laborales y también tienen que manejar las situaciones en el hogar de cómo hacer con los hijos que se quedan en casa. No todos los alumnos van a poder regresar a la escuela porque hay protocolos y exigencias de parte del ministerio. Pero hay una respuesta emocional que se da a todo esto, pues, del estrés, que es justamente la ansiedad, y es de lo que más nos vamos a ocupar. Y esa ansiedad, pues, que es la respuesta emocional, no siempre hay agentes estresantes. A veces, como por eso les mencionaba este ejemplo del experimento de este ciervo con el león, a veces no hay un agente estresante, es algo más psicológico. A veces no es algo real, pero la pandemia sí es algo real y es una situación de estrés y que hace que nosotros vayamos creando situaciones que no existen a veces, ¿no? El temor a qué es lo que va a pasar, otros van a morir, o de aquí no salimos, que la desesperanza comienza a aumentar. No es fácil manejar las creencias irracionales porque una creencia irracional está dado porque desde pequeños a nosotros se nos ha enseñado determinada forma de pensar. No se trata de decirle a una persona tienes que ser positivo. Uno dice sí, voy a ser positivo, y a la hora de actuar pues lo hace de manera distinta, porque es la manera como uno ha aprendido desde pequeño. Y sacar una creencia irracional que ha sido como clavada desde pequeño es bastante complicado, no es una cosa tan sencilla. Aquí tenemos en este pequeño cuadrito algo más explícito. Una cosa que siempre creo que uno debe hacer es que cuando uno trata de difundir algo, tiene que ser de la manera más digerible posible, porque se trata de que todos de alguna manera tratemos de protegernos y entendamos que el estrés que puede ser laboral, puede ser social para los chicos en la escuela, cuando regresen, o en la misma casa con las exigencias académicas, pero genera muchas veces la ansiedad, casi siempre. Y esa ansiedad es la que a veces nos cuesta mucho poder manejarla. Miren, vamos a hacer justamente esta diferencia, ¿no? De lo que es el estrés, que es uno solo, pero que tiene, digamos, dos aspectos que ver. El estrés no siempre es malo, ¿no? Así como los niveles de ansiedad, no todos los niveles son malos. El estrés, cuando se habla de eustrés, es algo donde nosotros aprendemos a tomarlo ya de manera más resiliente, ¿no? A que tomamos una actitud más positiva, así como hay personas que de repente no tienen trabajo y crean una nueva fuente de trabajo, o sea, una actitud positiva, y lo hacen con entusiasmo, con optimismo, y quieren recuperarse y se recuperan. Pero por el otro lado también tenemos lo que es el distrés, que sí es bastante dañino. Cuando hay mucho distrés, siempre estamos irritables, nos cansamos más rápido, podemos llegar a la depresión.
Y si no es la depresión, bueno, vamos a ser bastante pesimistas. El famoso vaso medio vacío. Entonces, estas pequeñas diferencias conceptuales es muy importante que se entiendan y se comprendan para poder nosotros perdón, afrontar estas situaciones de pandemia en la que siempre tenemos que dar una solución. Aquí, bueno, un poquito más, extendiendo un poco más, el eustrés, bueno, es positivo, siempre estamos predispuestos, ahí está esa cara sonriente. Hay personas que de manera muy fácil, la verdad que son de admirar, que frente a una situación negativa, eh, ponen el humor y logran salir y contrarrestan todo el conflicto, ¿no? Hay personas que por otro lado son todo lo contrario, ¿no? Que ven las cosas de manera negativa. Ese es un concepto de Hans Selye. Y el distrés pues es el estrés mismo, pero ya en su máxima expresión, donde siempre es desagradable y siempre es perjudicial. Nunca beneficia, sino todo lo contrario, perjudica. Y cada cambio que uno pueda hacer siempre va a ser desagradable porque uno se siente con poca capacidad de ajustarse y de adaptarse, porque no confía en sí mismo. Siempre hay temor. ¿Qué va a suceder después? Y todos aquí tenemos siempre temores. ¿Qué es lo que va a suceder cuando pase todo esto? Por ejemplo, hace poco escuchaba en las noticias de que va a terminar estación de suspensión perfecta. Bueno, por un lado, hay quienes afirman pues, que es beneficioso, pero por el otro lado, otros están afirmando que va a significar despido de una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces, va a depender muchas veces de cómo lo veamos, como oportunidad, como perjuicio, ya va a depender de cada uno. A beneficio de quién también depende mucho de la percepción que nosotros tengamos. Y hablando de ansiedad, justamente, hace un momento le decía que existen niveles de ansiedad. La ansiedad no es mala si es leve, ¿eh? Imagínense, si uno no tuviese un poquito de ansiedad en este momento, uno no tendría ganas de exponer, otros no tendrían ganas de escuchar, porque si no hay ansiedad leve, uno está completamente desmotivado. Y cuando hay una ansiedad, digamos, muy fuerte, la capacidad perceptiva se va reduciendo. ¿Qué se refiere a esto? Que aquello en lo que queremos centrarnos es más difícil cada vez. Por consiguiente, no vamos a aprender mucho cuando hay demasiada ansiedad. El estado perfecto para todo aprendizaje es un nivel de ansiedad leve. Ahora, ¿cómo saber si es un nivel de ansiedad leve? Bueno, eso básicamente es clínico. No van a evaluar, tú tienes un nivel de ansiedad leve, entonces puedes aprender. A veces eso no existe, aunque existen instrumentos, pero es un poco complicado poder establecer si es leve o no es leve, porque algo que no podemos medir hasta ahora son los contextos en los cuales si ese contexto es adecuado o no es adecuado, es algo que no existe en instrumentos de medición para eso. De leve, pues pasamos al moderado. En el moderado, sí es ya, bueno, el aprendizaje se va a dar cada vez menos, aunque todavía podemos hacer algo. En este nivel, si hemos moderado, sí es recomendable realizar técnicas de relajación. Porque si la técnica de relajación la hacemos en un nivel leve, te duermes. Te duermes. Si estás ahí a punto nomás de estar con el nivel de ansiedad necesario para poder realizar el aprendizaje,
Si no tienes un nivel de ansiedad leve y comienzas a relajar, te vas a dormir, pues en moderado sí, es recomendable. Porque uno va a bajar, lo que se trata que el campo perceptivo se amplíe para que uno pueda tener mejor nivel de aprendizaje. Después tenemos el intenso. Y bueno, llegamos ya a aquello que te petrifica, porque es el pánico, no haces absolutamente nada. Esto vamos a verlo en los siguientes cuadritos de aquí, de manera bastante breve. Aquí, por ejemplo, un nivel de ansiedad leve es bueno, miren, todo es aquí positivo, porque aumenta el estado de alerta. Mejor dicho, podemos aprender más. Mejoramos el aprendizaje. Y cuando hay un nivel de ansiedad leve es porque estamos manejando el estrés, estamos administrando muy bien las emociones. No existen emociones malas ni emociones buenas. Simplemente son emociones. Y haciendo un pequeño paréntesis, es algo que lo hemos necesitado para poder sobrevivir en la naturaleza. La huida, el escape, el miedo. Imagínense al hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas, si no hubiera sentido temor, no hubiese sentido miedo, y se enfrentaba a un animal mucho más fuerte que él. Y él, como no siente miedo, no siente temor, no siente nada, se enfrentaba y lo mataban y se lo comían. Y no hubiéramos existido en este momento. Pero, gracias a que existe lo que es la huida, pues escapaba. Pero también apareció algo que se llama depresión. Porque ese hombre en las cavernas a veces, cuando llovía demasiado, había demasiado peligro fuera de su caverna, de su lugar, se quedaba por semanas comiendo, por lo que si es que tenía algo, salió un momento, porque no había descubierto todavía la agricultura, era un ser que simplemente era nómade, iba caminando y recolectando frutas nada más, o alimentos. Y cuando ya veía que un animal podía matarlo, pues lo atacaban. Aprendió a organizarse, a matar animales para poder sobrevivir, ¿no? Y por eso le digo, las emociones depende cómo las vayamos manejando nosotros. ¿Ya? Porque también a veces la agresión a cierto nivel es adecuado. Pero si pasamos un nivel y nos desadaptamos y nos desajustamos, y eso es lo que se conoce, pues, el ser asertivo con el ser pasivo o el ser agresivo. O sea, el estado medio siempre es el estado más difícil de alcanzar, el ser asertivo. Y en la actualidad es lo que se trata de propender a eso, a que el hombre desarrolle lo que es la asertividad como animal sociales que somos, ¿no? Y mejorar siempre la comunicación. Entonces, en este nivel, bueno, terminando el paréntesis, en este nivel de ansiedad leve, se mejora el manejo del estrés y también, como estamos en un nivel de ansiedad leve, nuestro pensamiento también es más estable y pensamos mejor, o sea, estamos más tranquilos y podemos resolver las dificultades que se nos puedan estar presentando. Cuando es moderado, aquí la cosa ya va a ponerse un poquito complicada, porque ya no podemos jerarquizar qué es lo más importante. Entonces, todos aquí tenemos diferentes problemas, pero aprendemos a jerarquizar, a decir, bueno, esto es más importante que lo otro, qué es más importante en la casa, la comida, bueno, en fin, que cada quien ve lo más importante en sus hogares, o de repente por otro la escuela, por otro la diversión, pero dependiendo de sus preocupaciones, él va jerarquizando. Ya los niveles de atención comienzan a mermarse, comienzan a bajar. Ya no puede focalizarse en algo. Y para resolver un problema ya no lo puede hacer por sí solo, siempre va a necesitar de un apoyo.
y yo le decía hace un momento que aquí sí son útiles en este estado de ansiedad moderado las técnicas de relajación. Y yo a veces me ponía a pensar pues, en un niño con TDAH que generalmente encontramos asociado con morbilidad de lo que es realmente la ansiedad. Y en la casa, pues el ambiente es también completamente desfavorable, pues aumenta. En estos momentos ha habido muchas dificultades, les ha costado mucho a padres con niños con TDAH o con niños especiales, niños con autismo, en cómo manejar, porque primero tenían que manejarse ellos para poder manejar a los chicos. Por consiguiente, pues siempre hay que pensar que lo mejor es tratar de encontrar solución a todas las situaciones que se nos están presentando. Es difícil a veces, podemos estar en una ansiedad leve, nos pasamos a moderado, regresar o subir, a veces en determinados momentos, que es en instantes, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. A veces tenemos calma, podemos enfocarnos en diferentes contextos. Y un contexto a veces cambia en la mañana, cambia en la noche, cambia en la tarde. Y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, administrarlas en todos estos momentos. Nada es permanente. Todo está en constante cambio. Cuando el nivel de ansiedad, bueno, aquí ya estamos yendo a otra cosa. Cuando el nivel de ansiedad es muy intenso, bueno, ya no puede resolver problemas. Y básicamente ya no podemos estructurar el sistema nervioso simpático. Bueno, se activa demasiado, no podemos ordenar las cosas que tenemos que hacer. Y lo más recomendable, por ejemplo, con los niños con TDAH, con los niños con autismo, en fin, para todas las personas, como una cuestión de prevención, siempre mantener las cosas estructuradas en un hogar. El orden siempre ayuda a reducir los niveles de ansiedad. Y en este nivel de ansiedad intenso, hay mucha actividad muscular, ¿no? Bueno, cuando es pánico ya ni hablar. Ya no puede centrarse, uno queda petrificado y no sabe qué hacer ya. Ya no puede afrontar ningún tipo de emociones, no piensa en nada ya. Son en los temores. Aquí se recomienda generalmente disminuir si hay algún estímulo ambiental que esté ocasionando eso, desaparecerlo o disminuirlo. Y en este estado, tanto el anterior, sobre todo los anteriores, a excepción del leve, sí debe haber mucho apoyo. En el de pánico ni se diga. Debe tener un gran apoyo emocional. Que sí es recomendable, pues si está muy repetitivo, se mantiene durante mucho tiempo, necesita un apoyo terapéutico para que dé dirección, estructura a todo lo que él puede estar haciendo. De lo contrario, va a perder bastante. Ahora vamos a ver algunos síntomas de la ansiedad conductuales y otros síntomas cognitivos. Dentro de los conductuales creo que tenemos, bueno, comportamiento de alerta, lo que hace un momento hemos visto. Hay un bloqueo afectivo. A veces, no sé si han visto alguna persona que se quedan, no saben qué hacer, si querer o amar o abrazar, no abrazar, cuando están demasiado ansiosos. Hay mucha inquietud motora. No estoy hablando y eso que no son, digamos, no tienen algún síndrome, pero hay inquietud motora. Y el rostro, pues siempre está expresando preocupación. Es muy difícil hacer una broma, expresar felicidad. A veces el rostro se muestra inexpresivo, entre comillas. Y no podemos estar pues ni siquiera sentados en una silla sin movernos. Dentro de los síntomas cognitivos,
bueno, aquí tendríamos que hablar un poquito más de lo que es la terapia racional emotiva, y donde hay muchos pensamientos irracionales, pues como nunca va a cambiar esto. O sea, somos un pensamiento polarizado, o de ese todo o nada, o está bien o está mal. Las emociones generalmente, aunque sea colocado negativo, pero no digo que sean emociones negativas, sino que son emociones que realmente no se están administrando de manera adecuada y por lo tanto están perturbando el quehacer cotidiano. Y estos juicios de valor pues, tiene que ver mucho con la desesperanza, donde piensan que todo lo que puedo hacer es inútil. ¿Para qué lo va a hacer si no va a tener ningún efecto? Y lo positivo que también haya podido hacer, lo olvidan. Se centran más en lo malo que puede haber pasado que en lo positivo. Y claro está, no, hay una gran dificultad para atender, para concentrarse, ¿no? Bueno, aquí unos síntomas físicos. Bueno, tenemos el urinario, el neurológico, neurovegetativo y un trastorno de sueño. Tratamos de hacer un resumen. Dentro del urinario, pues, no significa que todos se van a presentar en el momento, ¿no? Puede presentarse algunos, pero no todos. Pero son manifestaciones que pueden darse en un estado de ansiedad. Y la misión frecuente, que es o tenemos vesical, que es muy conocido, que a muchas personas les pasa, algunos neurológicos que vienen desde el dolor de cabeza hasta mareos y desmayos, otros que vienen con adormecimiento, bueno, parestesias, hay personas que les transpira mucho la mano, transpira bastante el cuerpo, sienten hormigueos en diferentes partes, y uno de los que sí considero pues que son pero muy importantes es los trastornos del sueño, porque uno necesita descansar. Tienen dificultad para iniciar, para empezar a dormir. Y si empiezan a dormir, se comienzan a despertar con cierta frecuencia, ¿no? Y aún si han dormido, despiertan y sienten que no han descansado absolutamente nada. Siempre están cansados. Y esto, bueno, esto adjuntado a lo anterior, pues es un cuadro de ansiedad. Y si lo ponemos un poquito más, pues hay una situación de estrés bastante fuerte que en algún momento llega a estallar y necesita de apoyo médico, psicológico y todo el que se pueda. Este es un pequeño cuadro de Beck, que es un psicólogo, que con respecto a un paciente deprimido, son las ideas negativas que él pueda tener, ¿no? O sea, todo está mal. Bueno, para los gestálicos, si hay uno acá, si hay un psicólogo, eh, todo está mal, yo estoy mal, ¿no? Algo así. El concepto de sí mismo, pues, se los atribuye él, ¿no? Las cosas son malas porque eres malo, las cosas no salen porque él es así, es malo, o sea, por eso sale todo negativo. Y para él todo siempre ha sido malo, todo lo que le ha pasado en la vida, bueno, es negativo, entonces nunca le va a pasar nada positivo. Por eso que llega a pensar porque sobre su futuro, haga lo que haga, va a fracasar. Es algo que hace muchos años se desarrolló, que se llamó desesperanza aprendida. Y se hizo esta investigación porque existían en ese entonces, cuando no había mucha la informática, de muchas personas que vendían libros y a pesar de no vender, seguían yendo. Y ellos sabían que no iban a vender. Sin embargo, seguían vendiendo pensando que van a fracasar. Entonces ellos vivían una desesperanza aprendida, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, el Perú nunca va a cambiar. El peruano es así. Todos los presidentes que entran roban. Todos son malos. Siempre va a ser. Es un concepto, es una desesperanza aprendida. Y no sé, no he hecho, habría que revisar algunos estudios antropológicos al respecto, pues referente a nuestra población, si vivimos una desesperanza aprendida, ¿no?
desde las épocas antiguas. Esto es lo que le decía sobre la terapia racional emotiva, un poquito para tratar de hacer digerible todo esto, es de que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sentimos. Si pensamos que alguien siente que un problema que puedan tener tiene solución, vamos a nosotros a actuar, pues vamos a sentir relajación, tranquilidad, felicidad, y vamos a accionar de acuerdo a esta emoción. Pero si pensamos que algo nos va a ir mal, de repente va a haber emociones de temor, de miedo, y vamos a actuar, si es que actuamos con mucho temor, con mucho riesgo, con poca seguridad en hacer las cosas. Este es un aspecto teórico de lo que hemos hablado anteriormente. Aquí vamos a relacionar eso que yo le decía acerca de nuestros pensamientos y el estrés. ¿Cómo debemos manejarlo? Este es un codito muy, creo que de alguna manera grafica cómo nuestras creencias pueden influir en la forma y manera como podemos afrontar las situaciones de estrés, ¿no? Todo este sistema de creencias. Si nosotros vemos una situación, por ejemplo, de algo que sea perjudicial, una situación de una, bueno, colocándonos en el papel de ser personas resilientes, nos colocamos en una situación de estrés, pues vamos a ver que el problema que podamos tener de repente significa una oportunidad en desarrollar alguna empresa, si es que no tiene trabajo. Y dependiendo de si él lo ve como una oportunidad, pues va a comenzar, pues así él lo ve, así si piensa que es una oportunidad, se va a emocionar con alegría, con entusiasmo. Lo va a ver como una oportunidad. Y eso va a hacer que él comience a desarrollar también su capacidad para adaptarse. Y si comienza a darse estos factores, bueno, pues él va a dar una respuesta adecuada. De repente tiene mucho éxito con la empresa. Y eso en él va a generar mucho bienestar, mucha satisfacción, que va a hacer que el ciclo se repita una y otra vez. Porque sus creencias, por eso depende mucho de las creencias, de los pensamientos, como lo muestro aquí, de los pensamientos que tengamos para lograr ese bienestar y satisfacción, ¿no? O sea, si lo vemos con una oportunidad, vamos a poder adaptarnos, vamos a ir hacia ese objetivo y vamos a dar una respuesta adecuada. Y como la respuesta va a ser buena, no, ya va a tener va a tener éxito en la empresa que está tratando, le va a causar mucho bienestar y mucha satisfacción. Eso es el estrés. Esto es lo que se llama como el estrés positivo. En cambio, si este sistema de creencias, como hemos visto aquí, o bueno, si quieren lo ven para el lado izquierdo, pero graficando aquí, lo ven ya como una amenaza, esa situación, el trabajo es una amenaza, de repente pierdo, el pensamiento se vuelve muy rígido. Cuando hay un pensamiento rígido, no hay creatividad. Y si no hay creatividad, no va a haber motivación para nada y las respuestas que da pues, generalmente son erróneas, porque bueno, van a estar bastante desmotivados, no va a haber consistencia ni insistencia en algo que él quiere conseguir. Y como no va a lograr lo que quiere, su ansiedad va a crecer y va a haber mayor insatisfacción. Y va a desarrollar, pues, va a desarrollar más ansiedad y la situación de estrés va a crecer. Por eso, aquí lo ponemos distrés. Repasando un poquito, el estrés positivo se llama eustrés. El estrés negativo, distrés. En el estrés positivo es una oportunidad. En el estrés negativo, que se llama distrés, es una amenaza. Hay un pequeño ejercicio en este caso,
¿Cómo regionaliza en este momento se presentara un león, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo que ya les di hace un momento. Y son mecanismos que se comienzan a desarrollar en nosotros, cómo vamos a realmente a facilitar, a cómo vamos a crear frente a este peligro. Pónganse que León es la pandemia, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cómo vamos a manejar nuestra creencia? ¿Cómo se van a dar esos mecanismos? Ahora, ¿qué hacer para el impacto psicológico disfuncional? Para esto que hemos trabajado. Primero, hay que establecer en la casa, en la escuela, entre amigos, establecer una relación donde haya siempre empatía y la confianza, ¿no? En escuchar y empatizar. Con un ejemplo creo que sería mejor. Si una persona se está queriéndose ahogar y ustedes son unos buenos nadadores, pues se tiran y tratan de sacar a la persona que está ahí por ahogarse. Igual, si ven una persona con problemas, con dificultades, ustedes se tratan de colocar en su lugar para escucharlo, no para llorar con él, no para quedarse con él. O sea, no se tiran al mar para permanecer con él a ver cómo se siente el agua y se van a ahogar los dos, sino para escucharlo, o sea, empatizar y tratar de salir con él del agua. La otra es normalizar. ¿Qué significa normalizar? Normalizar es que si alguien es, bueno, algún amigo, pues, o de repente con compañero, le dice, bueno, tengo este problema, no sé qué hacer, tengo problemas en el hogar y no sé qué hacer, me siento mal, pues lo peor sería decirle, pues, ¿cómo te vas a sentir así? Tiene que salir adelante. O sea, no lo están normalizando. Lo mejor sería en este caso decirle, bueno, tú te sientes, yo también me he sentido así muchas veces. Entonces, como ustedes están normalizando, la persona va a sentir mayor confianza en ustedes. Otra es apoyar, reconocer, elogiar. A quien no le gusta que le digan que le digan que están haciendo las cosas bien. Y también, por último, asesorar sobre los recursos. Si es que ya no pueden, pues siempre derivar a un especialista, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales también uno se puede encontrar, ¿no? Cuando se pregunta uno, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Cuando se perdió un familiar. ¿Por qué no hice esto si hay una cuestión de sentimiento de culpa? ¿Por qué no lo hice? Hay personas que se aíslan, que no quieren ver a nadie. ¿Y cómo voy a recuperarme de esto? Creo que frente a esto, pues hay que tratar de dar alguna respuesta siempre con esto que les he mencionado hace un momento, en una relación basada en la empatía y la confianza. Lo que nunca deben hacer, disculpe, tengo corriendo un poquito ahorita, sí, ya, porque le he visto la cara a Malena, quien dirige todo esto. No sé, creo que es una No, hora nomás me han dicho, ¿no hay problema? no, no hay problema, Arturo, puedes seguir. Ah, ya. Sino que sentí un temor ya acondicionado, pero voy a seguir. Entonces, lo que debemos evitar es lo siguiente. Si alguien les comenta un problema, o sea, no permanecer impasibles, pues, o sea, como indiferentes, y no da ninguna señal de que ustedes quieren escucharlo o quieren conversar con él. O lo contrario, bueno, alguien que quiere contar un problema y ustedes se sientan y dicen, bueno, ya, ¿qué te pasa? Bueno, no, que estoy un poco, pero dime, ¿de qué se trata? ¿Qué cosa es? O sea, tampoco hay que precipitarse. O también lo que deben evitar es anticiparse a algún altibajo que pueda tener esa persona. Anticiparse que las cosas van a ir mal. Bueno, van a ir bien, pero después van a ir mal. Y también, lo último, hay que permitir que la persona exprese todas sus emociones. Si alguien está llorando, pueden decir, no llore, no debe llorar. Bueno, eso es lo peor que uno puede hacer. Si quiere llorar, que llore. ¿No? Como también los mitos o las creencias que tenemos, digamos,
Bueno, esto era referido al género, que los hombres no lloran, ¿no? Pero la expresión de los sentimientos es fundamental en la mayoría, o en todos. Si no hay expresión de sentimientos, no va a haber comunicación tampoco. Y hay que ser muy honestos también con la persona. Mientras nosotros demostremos mucha honestidad en querer escuchar, en querer ayudar, la otra persona también va a desarrollar su empatía con nosotros y se va a dar cuenta. Cuando nosotros hablamos de empatía, no es que nos metamos literalmente en su cabeza, sino que nosotros aprendemos a leer cada signo, cada expresión, cada gesto de la persona. Eso en realidad es lo que es la empatía propiamente dicha. Y he estado entrando un poquito ya a la parte cognitiva, por eso les decía que quería hacer un ensayo justo de los fake news, de las noticias falsas. Que escogí, bueno, creo, Ortega y Gasset fue un filósofo español que nació en el 83 y falleció en 1955. Y dirigió una carta a los niños españoles, se llama esa carta. Yo he copiado literalmente, claro, le agregó algunas caricaturas ahí para poder explicarlo, pero para desarrollar el pensamiento crítico, ese pensamiento que es capaz de evaluar, de identificar, evaluar, corregir, interpretar las cosas que suceden alrededor, para impedir pues, que simplemente los medios de comunicación o cualquier otra persona, cualquier grupo influya de manera determinante en nosotros, ¿no? He colocado tal como está escrito en la carta, en esta carta a los niños españoles, ¿no? Ortega y Gasset. Acá dice, no hagáis nunca caso de lo que la gente opina. Fijaos y advertiréis que esa gente no sabe nunca por qué dice lo que dice. No prueba sus opiniones, juzga por pasión, no por razón. O sea, la gente simplemente habla porque algo se le mostró en la televisión, algo se le dijo, y la persona opina, responde. O sea, no evalúa la información que está recibiendo. Esta caricatura me pareció así muy gráfica aquí. El bebito, caricaturas de Mafalda siempre son geniales. El niñito está viendo televisión, dice, y Mafalda piensa, ¿no? Tan chiquito y frente al televisor, ya razona lo mismo que la gente grande. Y hasta cierto punto es así. O sea, lo que vemos es lo que creemos. Si no juzgamos, y a los hijos, a los niños, a los estudiantes, para mí siempre es fundamental desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Es la única manera de que nos va a permitir ajustarnos a todo lo que puede existir. Es difícil separar lo emocional de lo cognitivo. Por eso es necesario desarrollar este tipo de pensamiento, sea en el ambiente familiar o sea en la escuela. La regla 2 dice, no os dejéis jamás contagiar por la opinión ajena. El alma que piensa, siente y quiere por contagio es un alma vil, sin vigor propio. Mejor dicho, está refiriéndose a las personas que tienen una opinión, no porque creen esa opinión, sino simplemente porque otro lo dijo. Y él cree en esa opinión porque otra persona lo está diciendo, que tampoco verifica nada. Y por eso dice un alma vil, mejor dicho, un alma o un pensamiento que no tiene ningún nivel de criticidad. Aquí dice mi papá, dice que nuestro problema es que aquí la gente vive imitando lo que está de moda en Europa o Estados Unidos. Pero que por suerte la solución es muy simple. Tenemos que empezar a ser como nosotros y no como los europeos o los norteamericanos, porque a ellos les importa un pito lo de nosotros. Lo que se está refiriendo que uno debe mantener su opinión, pero una opinión fundamentada, con un pensamiento crítico, no porque otra persona te lo diga. La regla 3. Decir de un hombre que tiene un verdadero valor moral o intelectual
es una misma cosa con decir que en su modo de sentir o de pensar se ha elevado sobre el sentir y el pensar vulgar. Aquí estamos refiriéndose a la manera como percibimos las cosas, ¿no? Hay que ser respetuosos de la opinión de los demás. Aquí les preguntaría qué ve, un 9 o un 6. Algunos dirán ve un 9, otros dirán un 6. Pero por eso no podemos decir que el que dice 6 es inválido, porque dice 9. Hay un criterio en el cual se ha evaluado. Pero si esta persona que dice 9 después dice que 6, entonces ahí sí hay problemas. Ahí está actuando de otra manera, por contagio. Y lo que se trata es de que nosotros también tengamos una opinión que sea respetada y respetemos a los otros. Y la última regla, lo que decía Ortega y Gasset, es que en toda lucha de ideas o de sentimientos, cuando veáis que de una parte combaten muchos y de otra pocos, sospechad que la razón está en estos últimos. Noblemente prestad vuestro auxilio a los que son menos contra los que son más. Acá estamos hablando de una mayoría, una minoría. Y a veces nosotros asumimos un criterio, ojo, que cuando estoy hablando de todo esto me estoy refiriendo en cuanto a relacionar el aspecto cognitivo con lo emocional, porque también nos tenemos que simplemente no creer en lo que la mayoría dice. No siempre la mayoría tiene razón, no siempre. También sí como no siempre la minoría la tiene. Pero a veces hay que fijarnos en lo que todos opinan, en lo que todos dicen. Si es mayoría o si es minoría. Ver en qué fundamentan sus opiniones, ver por qué lo dicen. Bueno, estas son unas recomendaciones, no lo voy a tratar aquí. Y lo último que me queda por decirles es que ha sido un gusto poder brindar esta breve charla sobre los desafíos que en esta pandemia nos exige a todos a cómo afrontarla, cómo administrar justamente o gestionar nuestras emociones, ¿no? Aquí tienen la foto del consultorio del IMNA. Y bueno, al otro lado está ese muñequito que se mueve. Abajo está mi nombre, pero bueno, yo sí tengo cara, felizmente. No es como que está bien. Y bueno, muchas gracias. Malena, te doy pase. Gracias a ti, Arturo, por tu exposición, muy interesante. Hay unas consultas que vamos a dar lectura. Elena, que está ahí participando de la charla, nos pregunta, tengo 2 niños pequeños, cuando no me hacen caso pierdo rápido la paciencia, me altero y suelo gritarles. Luego me siento mal y no sé cómo remediarlo. ¿Qué consejo me puede dar? Uno primero tiene que trabajar con uno mismo, ¿no? Mantener siempre bueno, no le voy a decir que esté tranquila, porque todo el mundo se lo va a decir, pero tiene que existir una estrategia de lo que haga a ella, de que se sienta mejor. Si los niños no obedecen, pues debe haber alguna manera, pues, primero, que el alterarse lo único que hace es empeorar la situación. Y no te olvides que si uno está alterado es porque el medio ambiente ha ocasionado algo. De repente, pues, la situación o ella misma ha creado el ambiente. Uno crea los ambientes. Uno crea un ambiente en una casa, en un centro laboral. No sé si les ha pasado a muchos que a veces llega una persona, no se pone alegre porque esa persona alegra el ambiente laboral cuando se trata de los estudiantes, pues viene un alumno y les alegra que haya venido porque alegra, todo eso favorece que el ambiente sea mejor. Yo lo que podría decir a la señora de manera bastante, bueno, pues no específica, es que mantenga el humor, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero manteniendo el humor, las cosas van a bajar la intensidad. Pero mantener el humor también significa que uno tiene que entrenarse, practicar eso. Porque no se olvide que a veces nuestras reacciones obedecen a la forma
en que nosotros respondemos así como han respondido nuestros padres también en ciertas situaciones. Y nosotros queremos repetir eso. Entonces, lo que podría decirle por el momento. No sé si responde la pregunta. Sí, bueno, vamos a dar lectura a otras consultas. Mirta comenta que tiene un hijo de 5 años y que durante la pandemia enfermó fuerte con una infección estomacal a tal punto que vomitaba varias veces. Hoy cada vez que se siente mal y cree que va a vomitar, se asusta a tal punto que empieza a temblar. ¿Esto es un trastorno de pánico? ¿Cómo puede ayudarle? Bueno, primero, no, si ha sido muy repetitivo, si ha repetido en constante, pero antes creo que habría que fijarse si qué cara pone la mamá cuando va a pasar eso. Porque a veces nosotros funcionamos como estímulo para que una respuesta se desencadene. A veces el niño va a vomitar y dice, hijito, no vomites, no vayas a vomitar, y vomita, ¿no? Y no, primero hay que probar con eso, ¿no? Hay que probar. Porque si nosotros a veces somos los que vamos desencadenando una emoción en el niño, una reacción en este caso, con la expresión de nuestro rostro, simplemente. A veces decimos, yo no he dicho nada, yo no, pero a veces nuestras expresiones dicen mucho, más que nuestras palabras. A veces el niño dice, voy a vomitar y vomita, probablemente vomiten. Pero si hay que fijarse si está vomitando por la cara, o la respuesta que da la señora cuando el niño le dice esto, o vomita porque siempre lo hace. Habría que hacer una diferencia en esa situación. ¿Sí? Ok, ahí Mirta tienes la respuesta de nuestro especialista. Mariela nos comenta que también por la pandemia su hijo de 8 años se encontró en la computadora, su mujer momento de distracción y pasar ratos. Ahora que ha tratado de limitarle el tiempo, sobre todo por los juegos, lo ve aburrirse y estar muy inquieto cuando no está frente a la computadora. ¿Cómo puedes ponerle límites sin afectar su estado de ánimo? Bueno, como ella misma lo dice, pues poniéndole límites, porque no se los ha puesto, de lo contrario no se repetiría este tipo de comportamiento. Lo que pasa también es que no sé si el niño está yendo a la escuela, no está yendo a la escuela, no sé si está sucediendo eso, sale, no sale. Al parecer no está frente a la computadora. Ya. Pero de todas maneras hay que ver otro tipo de alternativas y tiene sí que limitar el tiempo en la computadora. Y supervisar. No sé qué edad tiene el niño. No. Dice 8 años. 8 años, ¿no? Bueno, los años sí puede, pues, más, no digo que más sencillo, pero es menos complicado colocar el límite. Sino que hay algo que se llama consistencia. Si uno dice, hasta esta hora vas a estar, hasta esa hora nomás debe estar. Eso es colocar límites. No decir, bueno, vas a estar hasta las 8 y de repente se queda hasta las 11. Eso no es consistencia. No es colocar límites. Pues le estamos enseñando más bien a romper los límites. Ok. María Elena nos habla del pensamiento crítico que tú hiciste mención y pide que le des algunos ejemplos. Ella tiene 2 niños de 3 y 5 años y quiere desarrollar en ellos ese pensamiento crítico. ¿Qué consejo le puedes dar? A ver, vamos a ver. Si se presentara alguien que roba algo, bueno, que todos los días pasan, creo, robos en la televisión, y que a veces decimos que no ven, pero igual lo va a ver, ¿no? Los niños ven. Y conversar sobre esa situación se puede tomar como ejemplo. Y irlo guiando. ¿Qué piensa la persona porque también se desarrolla la empatía ahí? ¿Cómo crees que se ha sentido esa persona que le han robado? ¿Crees que está mal? ¿Crees que está bien? ¿Por qué crees que está bien o por qué crees que está mal? ¿Por qué crees que el ladrón hizo eso?
O sea, sí vamos evaluando, va analizando y va interpretando el niño. Pero tiene que haber diálogo. Ahí vemos dos aspectos que se están tratando, el aspecto cognitivo y el aspecto emocional. Y claro, está dentro de eso los valores. Ok, bueno, también está Silvia que nos comenta de que tiene una niña de 5 años que tiene mucho miedo a la oscuridad y cuando hay mucha gente, ¿no? ¿Cómo ayudarle? Pregunta Silvia. Bueno, voy a hacer un poquito de... Bueno, hay algo que se llama aproximaciones sucesivas de hacerlo poco a poco, pero lo fundamental en este caso es digamos, los modelos como padres que somos, ¿no? A veces yo estoy casi seguro de que de algún momento ella ha expresado miedo a la oscuridad o lo ha dicho, la mamá. Y eso, si es un niño pequeño, pues va aprendiendo eso. Y aprenden ni siquiera por experiencia, porque hay aprendizaje sin experiencia. Aprende porque la mamá puede habérselo dicho. No sé, no estoy siendo crítico con eso, sino estoy tratando de explicar una situación. Y el niño va aprendiendo, y en este caso la niña va aprendiendo a sentir temor de algo que nunca ha pasado. Simplemente por imitación. Ahora, si se trata de eso, pues podría ser que vaya poco a poco, de repente un sitio muy iluminado, otro sitio no tan iluminado, y poco a poco, hasta que ya no haya tanta iluminación. Y si en su casa tuviese pues la facilidad, hay unos foquitos creo que pueden graduarse, ¿no? La luz, hasta apagarse, que viene desde bastante luminosidad hasta que lo puede apagar. Puede jugar con eso también de a poquito, va apagando hasta que puede oscurecer en su dormitorio y que la niña duerma, ¿no? Pero eso, claro está, son varias sesiones y tendría que hacerse ya en terapia. Ok, también está participando de la charla Raúl, que comenta que tiene una hija de 13 años que es muy ansiosa y se pregunta, ¿para ayudarla debe acudir a un médico o a un psicólogo? ¿Por qué? ¿Quién le ha dicho que es ansiosa? Él dice que es ansiosa. Sí, bueno, él dice que es ansiosa. Bueno, primero habría que ver a la niña, ¿no? Porque me están dando un diagnóstico. Pues todos tienen una labor fundamental, ¿no? A veces si la ansiedad es muy exacerbada, pues ya no estamos hablando de límites adecuados, sino estamos hablando de pánico, y a veces ya cuando lo psicológico pues ya no surte efecto, de repente habría que recurrir al tratamiento médico, ¿no? Y eso pero depende mucho o sea, primero habría que evaluar. Lo que sí podría decir de manera general es que de cómo esté él, del estado que muestre él, puede influir bastante en el estado de ánimo de la niña o del niño. Si él se muestra ansioso, la ansiedad es contagiosa. Es más contagiosa que el COVID-19. Tú, si estás en un hogar, tú siempre eres ansioso, ten la plena seguridad que tus hijos van a ser algo ansiosos. Van a reaccionar con ansiedad frente a situaciones en las cuales no debería ser así. Entonces, la primera recomendación que sí podría decir es que si el señor mantiene algún estado de ansiedad que no lo puede manejar, de repente ver primero él cómo lo puede hacer, él. Y después de esto, pues trabajar con los niños. ¿No quieres ir a trabajar? Ok. ¿Quieres? Elena nos pregunta, ¿cómo crear un clima favorable en esta época de pandemia? Un clima favorable, ¿cómo crearle? Bueno, pues primero, como le decía hace un momento, toda la explicación que di,
Los padres tienen que siempre encontrar soluciones, mejor dicho, comentar soluciones que se van a dar, crear expectativas favorables de cómo va a ser el futuro. Yo hace poco tuve un conversatorio y me preguntaban qué cosas favorables ha traído la pandemia, ¿no? Con respecto a la virtualidad. Como yo doy clases virtuales, por ejemplo, me ha permitido focalizarme más en algunos alumnos y ver las expresiones que ellos colocaban. Para eso tiene que prender la cámara, ¿no? Y lo otro, que ya como profesional he aprendido con ellos, porque para todos es nuevo, era que muchos de ellos se desenvuelven mejor en la virtualidad. Y cuando están ya en el presencial, no tanto. O sea, no todo lo virtual es malo. Hay cosas que han ayudado. Claro, siempre no va a superar a la educación presencial, ¿no? Pero no todo lo que ha pasado en los virtuales es malo. Hay cosas que muchos chicos han logrado desarrollar, porque no hay temores a la crítica, no hay temores a que los buleen, porque la tecnología permite silenciar a algún alumno o a otros alumnos, o silenciar a los que tú desees, y ya depende del manejo del docente en la escuela. En ese sentido ha ayudado a la virtualidad, ¿no? Pero, como te digo, hay que ver estas diferencias, ¿no? Está muteada, Malena. Disculpe. Priscila nos pregunta, ¿a qué edad se podría tener un diagnóstico de ansiedad en un niño? ¿A qué edad se podría tener un diagnóstico de ansiedad? La ansiedad es un diagnóstico clínico, mejor dicho, te lo va a dar la experiencia. Bueno, hay instrumentos que pueden medir, pero hasta donde yo conozco es un niño ansioso desde pequeño, desde el momento está caminando. Por ejemplo, al TDAH se le asocia mucho con ansiedad, como una comorbilidad a la ansiedad. Hay algunos que son un poquito más confrontacionales, que dicen que es más ansiedad que otra cosa. Pero, o sea, son casos diferentes, ¿no? O sea, yo lo que no quiero es que se rotule digamos, a las personas con un instrumento, porque hay algo que no podemos medir, como dije al inicio, son los contextos. Uno puede ser muy hábil desarrollando una charla en una situación y no tan hábil en otra haciéndolo. Por ejemplo, yo en este momento estoy tratando de usar la imaginería para ver quiénes me están escuchando, quiénes no me están escuchando, porque no veo a nadie. Entonces trato de hacer una especie de empatía virtual, ¿no? Pues forma parte del aprendizaje. Forma parte del aprendizaje. Entonces, pero puede ser que, digamos, este niño en otras situaciones es más tranquilo, en otras situaciones es más ansioso, y de repente en la escuela no es tan ansioso, pero en un ambiente familiar es más ansioso. Depende mucho de las situaciones. Ok, acá hay otra pregunta de Yulisa. Ella refiere, ¿la denominación personas altamente sensibles existe profesionalmente? Y de ser así, ¿cuál es la diferencia con personas que presentan ansiedad? ¿Altamente sensibles? Sí, Ya la denominación personas altamente sensibles. bueno, Se pregunta si existe ese término profesionalmente. bueno, como categoría no la conozco. Bueno, simplemente como parte digamos, de terminología que usa la mayoría de gente. Sí, pues hay conceptos, por ejemplo, que la gente ya lo coge y lo usa de manera indiscriminada,
por ejemplo, la resiliencia, lo que es ¿qué otro término? La asertividad, el bullying, por ejemplo, ¿no? Y ya lo han generalizado de tal manera que como la mayoría de las personas coge el bullying, en realidad como lo coge no tiene nada que ver con la definición de bullying. Alguien lo comienza a fastidiar, me está bulleando, ¿no? Que lo bullean. O sea, el término, por ejemplo, en este caso es acoso. Y el bullying está referido solamente cuando sean entre pares, entre chicos de la misma edad en la escuela. Eso es bullying, nada más, no hay otra cosa. Pero que cuando la gente lo coge un poquito, que lo va deformando, y así hay muchas categorías que también van perdiendo sentido, ¿no? Está muteada, Matilena. Hay una última pregunta de Patricia que dice, usted habló de disminuir los estímulos en los momentos de pánico, pero ¿cómo puedo determinar qué es lo que me genera mi pánico? ¿Qué es lo que le genera pánico? Bueno, pero uno tiene primero hacer consciente, bueno, aquí vamos a ver, bueno, me llevaré otra charla, pero a términos lo más generales. Uno tiene que ser consciente de sus emociones. Consciente de cuándo realmente sientes pena, cuándo realmente cuándo sientes alegría. Tú realmente vas a una fiesta y dices, bueno, ahorita no me agrada esa fiesta, me voy a sentir deprimido. Tú estás tomando conciencia de la emoción en un contexto dado. Igualmente, pero hablando de pánico, pues el pánico es algo ya que es un nivel ya bastante alto, donde estás petrificado, no tienes, mejor dicho, no haces nada, absolutamente nada. Necesitas ayuda totalmente, eso es el pánico. Ahora, cómo dar conciencia, cómo llegas al pánico es otra cosa. ¿Ya? Pero uno, lo primero que tiene que hacer en todos los casos, siempre tomar conciencia de todos los aspectos emocionales que pueden atravesar por uno en determinados contextos, en determinadas situaciones. Si hay una situación que uno lo va a hacer sentir ansioso, pues tomar conciencia de eso, ¿no? Bueno, yo sé que me siento ansioso si estoy en esta situación. Y prepararse para ello y comenzar a manejar esa situación. Anticiparse a eso. Tiene que anticiparse. Y reconocer los estímulos. O sea, uno tiene que darse cuenta, bueno, cuando está este estímulo o está determinada persona, me pongo más ansioso. Cuando no está, me siento más tranquilo. O sea, ir buscando los estímulos que realmente van desencadenando diferentes respuestas en cada uno. No todos somos iguales. En psicología no hay recetas. O sea, simplemente en este caso estoy haciendo, como es una horita, estoy tratando de dar algunas generalidades.